Mi nombre, buenas tardes, para los que por ahí no estuvieron en la charla del miércoles pasado, mi nombre es Patricio Mahler, vengo del Laboratorio de Innovación Social, me especializo en temas de innovación, diseño de experiencias, diseño de productos. Vengo con alguna experiencia en la industria en ese tipo de áreas y hace un tiempo que venimos colaborando con distintas organizaciones gubernamentales e intermedias en la difusión de diferentes técnicas, prácticas para aplicar en el día a día de Córdoba. Muchas veces uno tiene acceso a material, libros, videos, que por ahí uno ya a los 5 minutos se da cuenta que aplican, pero para otro tipo de realidades, otro tipo de contextos, lo que tratamos de hacer es de acercar algunas de esas técnicas, algunas de esas elementos a las posibilidades que tenemos más cercanas, a las realidades que tenemos más en nuestros día a día. Voy a dejar que Marcos se presente. Gracias. Lo lindo de que esto después lo editen es que puedo putear y nada, salga editado después, o que sea un problema de Patricio que me invitó. Muy a título de intro, yo no estuve el miércoles pasado, así que solo a título de intro, yo estudié Ciencia Política hace un tiempo y como cierre de una historia, estudié Ciencia Política, me recibí politólogo, creamos una empresa, pasaron cosas y hace 15 días la adquirió Mercado Libre. Esencialmente lo que hacía esta empresa era cosa de lo que se conoce como inteligencia artificial, un área de lo que es inteligencia artificial aplicado a e-commerce, aplicado a finanzas, y bueno, yo era uno de esos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo no soy como Patricio, que sabe un montón de cosas de innovación. De hecho, todas las cosas que yo pueda decir más o menos interesantes acá las aprendí de él. Todas las otras cosas que estén así como medio pelo o que suenen mal, esos son mi aporte personal. Así que, bueno, haré la mímica, pero un poco la idea era participar un poco contando muchas de las experiencias que nosotros tuvimos como forma no sé, quizás de traerlo como recurso para lo que es el contenido más teórico que les trae Patricio. Creo que eso es todo. Vamos a arrancar. Creo que esto ya casi que, más que mantra, es moda. Hoy hablamos de, no, tenemos que ir y ver los problemas de la gente, los timbreos de los políticos, encuestas por teléfono. ¿Y qué es lo que vos querés? ¿Cuál es tu problema? Y, a ver, hay algunos temas que entre que son obvios, otros temas que no te lo puedo verbalizar, otros temas que, y si yo supiera cuál es la solución a mi problema, tal vez ya lo hubiera resuelto por mí mismo, pero por ahí ni sé la solución, sé lo que me está doliendo y ni siquiera sé cuál es mi problema. Sé que me está doliendo, pero no sé cuál es mi problema. A ver, este primer concepto tiende a ver que el tema de ir, charlar con alguien y que de eso me surja algo ya preparado, articulado, algo que a mí me resulte para ir y trabajar y aplicarlo directamente, es pensamiento mágico. El hecho de ir y hablar, ir y preguntar, así por sí solo, sin darle una capa de trabajo previo, durante y después, y no resulta. Hay que poner otras cosas en el medio. De hecho, esto es tan importante reconocer que encontrar el problema real, encontrar cuál es la situación real es lo difícil, que se resume en una frase de Einstein, ¿no? Que dice, si yo tuviera 1 hora para resolver un problema y mi vida dependiera de ello, los primeros 55 minutos sería para encontrar la pregunta correcta. Porque después, si yo tengo la pregunta correcta, en 5 minutos puedo responderla. El tema está en encontrar la pregunta
correcta a ese problema. Así que a diferencia de la vez anterior, vamos a empezar por ahí con algo un poquito más práctico. Vieron que el lugar favorito donde tiene para ir a hacer preguntas siempre es Google. O sea, cuando uno tiene una pregunta, cada vez más y más uno va y la trata de responder con Google, sea lo que sea. ¿Qué cosas se les ocurre que podrían preguntarse acerca de los resultados de Google que no sean preguntas directas a Google? ¿Alguna idea? Por ejemplo, ustedes van y preguntan a Google algo. Vamos a tomar un ejemplo y después por ahí lo vamos retomando durante. Vieron que mucha gente está poniendo stickers de un rosario en la parte de atrás del auto. Se lo ve un montón. Mucha gente va. Yo quiero saber por qué. ¿Cuál es el motivo, la motivación para ir y comprar un sticker y pegarlo? Vas asumiendo que lo compró, capaz que no lo compra. Entonces, ¿por qué hay autos que tienen un sticker de un rosario pegado? Entonces voy y le pregunto a Google y me tira una página de resultados. ¿Qué otra información, sin entrar en los resultados, sin entrar en cada uno de los resultados, puedo empezar a obtener a partir de esa página de resultados? ¿Qué respuesta ya estoy obteniendo? Podemos tener, ahí hay de todo, pero ¿aparece de todo? ¿Cuáles son los primeros que aparecen y por qué? ¿De qué país? ¿De dónde vienen? ¿Son noticias o son artículos? Exactamente. O sea, déjenlo que Google haga más trabajo del que nosotros le pedimos y fíjense qué publicidades me está mandando cuando yo hice la pregunta. Entonces me va a dar una pauta de quién está interesado, como yo, en esa pregunta. ¿Y qué interés tiene? ¿Tiene interés en venderme qué? ¿Por qué están esos avisos en ese lugar cuando yo hago esa pregunta? Como decían, ¿de qué país vienen? ¿De dónde? ¿De qué empresas? ¿Quiénes son por ahí los formadores de opinión que están produciendo ese material? Y eso ya te va a decir algo. Te está diciendo esa interpretación que vos estás haciendo. Que no hay nadie que haya producido contenido acerca de eso, que sí hay contenido en estas otras páginas especializadas en preguntas y respuestas, que por ahí las preguntas no son tal cual, porque es cierto, a veces uno hace una pregunta y dice, bueno, en Quora o en Yahoo se hicieron estas preguntas que son medio parecidas, alguna de esas es la que vos estás queriendo responder. Pero ya te está diciendo algo, te está diciendo al menos que no hay contenido acerca de eso, que puede ser muy útil muchas veces cuando nosotros estamos tratando de innovar, saber si hay o no hay contenido acerca de nuestra idea, de nuestra propuesta, de lo que estamos teniendo en mente. Marco, no sé si... ¿Seguimos? Bueno, muchas de estas técnicas que usamos se llaman, el término técnico que se usa es el término técnicas de guerrilla. ¿Por qué? Porque son técnicas que están hechas para funcionar con pocos recursos. La técnica de guerrilla es, tengo plata para invitar a alguien, solamente invitar a alguien a un café, entonces eso lo que, bueno, invito a alguien a un café y mientras lo invito en el café trato de obtener información que a mí me sea útil para lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de hacer algo para directores de escuela. Bueno, ¿qué puedo hacer? Invitar a un director de escuela con algo, un café, llevarle una factura, llevarle unos criollos y mientras estamos tomando unos mates, tomando ese café, converso
acerca del proyecto o las dudas o las hipótesis que a mí me van surgiendo acerca de mi proyecto. Estas metodologías fueron muy comunes en Silicon Valley hace unos cuantos años ya. Pero era muy común, de ahí el Starbucks. O sea, uno iba a Starbucks en Silicon Valley y era muy común encontrarse con distintos emprendedores que lo invitaban a uno a un café a cambio de sentarse media hora a charlar sobre su iniciativa, a responder ciertas preguntas, a experimentar un poco junto con esa persona el producto que estaban teniendo en mente. Por eso digo, no es solo charlar, no es sentarte a charlar de la vida, a sentarte con la directora de escuela a hablar de la educación en Argentina. Es ir con algo concreto, ¿no? Uno ya va con preguntas muy claras que necesita responder, pruebas muy claras que quiere hacer, pero con una metodología de guerrilla, tratando de aprovechar lo que uno tiene a mano. Obviamente también conociendo los límites que eso tiene. Para poner el ejemplo de este caso en particular que le estoy diciendo, un método guerrilla de ir a invitar a alguien a tomar un café y uno le va con una idea y uno tiene una idea que es muy, muy mala, pero a mí me están invitando al café y me está invitando y me está charlando tan amablemente y a mí me va a costar decirle, mira, eso no va a funcionar nunca, es una idea muy, muy mala, porque hasta me estás invitando a un café. Entonces, los métodos tienen sus limitaciones y yo tengo que encontrar los caminos para que esa persona, si esa persona está pensando que es una idea muy, muy mala, me lo pueda decir y vea que yo no me estoy ofendiendo, que al contrario, lo único que me está haciendo perder es un café, no 2 semanas de trabajo hasta que yo me dé cuenta que era una muy mala idea. Entonces, hay que encontrar la vuelta, pero tenemos que conocer los límites de muchas de estas técnicas, ¿no? Nos orientan, nos ayudan a probar las cosas rápido, a tratar de... decíamos la vez pasada, cuando uno tiene una idea, se cree que ya llegó y en realidad la idea es un commodity. Hasta que uno no la empieza a construir, a socializar, a charlar con otros, se queda en eso. Métodos guerrilla nos ayudan un poquito con eso. Hay un mito alrededor de Apple, que siempre se lo toma a Apple como el ícono de la super empresa innovadora que saca cosas. Onda, Apple no hace investigación. Todos los demás como que van y hacen investigación y Apple no hace investigación. Apple hace mucha investigación, lo que pasa que hace como parte de su marca esto de, en Apple son todos genios, cumple con el legado de Steve Jobs, y Steve Jobs era un genio y todos los que venían por detrás son unos genios y saben qué es lo que la gente quiere. Digo porque uno cae en la tentación de decir, bueno, está bien, si es tan difícil hacer investigación, no preguntemos, no hagamos investigación. Yo más o menos conozco el negocio, conozco qué es lo que quiero hacer, vamos con eso. Si total, hay algunos que han tenido éxito sin hacerlo, como Apple. No, Apple hizo mucha investigación. El proyecto ACOT es Apple Classroom of Tomorrow. Esto es el aula del mañana de Apple. Fue un proyecto que hicieron en las escuelas durante casi 10 años, observando reacciones de chicos con tecnologías. Convenios millonarios, muy largos en el tiempo, con mucha inversión de parte de investigadores de Apple y de la parte más de las escuelas, la parte más pública y privada, que fue en algún momento muy parecido a ese capítulo de Los Simpsons, donde van a la escuela muchos investigadores y tratan de verlos con cámara Gesell a través de un vidrio a los chicos y le tiran y terminan diseñando a Afonso, el muñeco ese. Bueno, muy parecido a eso fue Apple Classroom of Tomorrow, que por ejemplo determinó que Apple se jugara 100% por la tecnología Touch, cuando ninguno se estaba jugando 100% por la tecnología Touch.
porque sabían que la generación que estaba viniendo iba a ser la única forma que iba a aceptar de interacción con un dispositivo. Pero eso ya sabían ellos porque habían trabajado con la generación anterior, no con la que tenían en ese momento. Cuando Patricio me invitaba a venir hoy y me contaba un poco la temática, mi propuesta para el título de la charla era que le llamáramos algo así como, comillas, de cómo charlando se resuelven las cosas. Es un mandato que o es algo que te enseñaron de chico y no te va a servir para innovar. Era algo de ese estilo mi propuesta para el título de la charla. Por supuesto que era poco amigable. Pero era un poco el mensaje que me parecía interesante. Patricio lo mencionó al pasar. Y sobre gran parte de todas las metodologías de estas de investigación que se resuelven en la charla explícita, que no ahondan en esos otros datos que están por detrás, lo que vos decías. Che, bueno, pero el lugar de donde vienen los resultados de una búsqueda de Google, la publicidad que viene, si la pregunta estaba o no formulada de manera explícita por un conjunto suficiente de personas como para que ya te lo sugiera, son todos indicios que no vienen con la interacción explícita. Es decir, vos, por ejemplo, a Google, supongamos que Google, el buscador, es una persona, somos nosotros dos, estamos charlando, y yo te hago una pregunta y vos me devolvés un listado. Esa fuera tu forma de interacción. En nuestra interacción explícita hay un conjunto de info, todos los datos, los links que te muestra ahí. Pero implícitamente hay un conjunto de información que va mucho más allá de del listado del contenido que conscientemente vos me estás dando, como Google, ¿no? Y lo que él menciona es completamente y absolutamente cierto. La gente tiene el problema de que no suele decirte la verdad. No es que te mientan, pero si yo tengo una idea, hasta por una cuestión de economía, de energía mía, lo más probable es que te diga, sí, puede funcionar, hasta porque para decirte por qué no va a funcionar, tengo que sentar e invertir mucho de mis recursos mentales como para tratar de explicártelo a vos, mientras que aparte es posible que vos tengas ya elaborado muchos otros contraargumentos, como para que apenas yo te lo esté devolviendo, vos me digas, no, bueno, pero fíjate, ten en cuenta que A, B, C, D, I, y yo te digo, no, bueno, sí, hasta que al final te diga, bueno, sí, la verdad que sí, puede llegar a andar. ¿No? Sí, la verdad que sí puede. Peor si son familia o amigos, o, bueno, ahí es como hay una fuente de buenas intenciones que te llevan por malos caminos. De nuevo, no es que estén mal la familia, no es que estén mal los amigos. Digo que en términos de búsqueda de información al momento de las etapas iniciales de innovación, este es un problema. Y es un problema en el cual nosotros caímos siempre. Digo, todas las veces decimos, che, bueno, pues tenemos que tratar de buscar información implícita, tratar de ver la intencionalidad de los actores que estamos preguntando, estructurar las entrevistas de manera tal de que podamos obtener datos, qué sé yo, un montón de principios, bla, bla, bla. Inevitablemente a los 2 minutos, cuando empezaba la charla, nos damos vuelta y decimos, che, viste que está confirmando lo que nosotros decíamos, es muy buena idea. Así que vamos a meternos de cabeza, nos metíamos, desarrollábamos un mes, salíamos a mercado, por supuesto hemos gastado un montón de plata y nadie lo compraba. Entonces, suponte en el hipotético caso de que esa persona era sincera, no necesariamente aún siendo sincera y con la mejor de las intenciones, en una interacción, en una entrevista, en una charla de café, te iba a estar devolviendo las razones por las cuales tu proyecto podía llegar a fallar. Suponte que no lo sabía. Era bastante común que la gente, sigue siendo bastante común que la gente te diga, che, es interesante, la verdad, me interesa eso. A mí me gustan las temáticas de innovación, tengo pensado en el 2018 hacer un par de cursos que va a estar dictando el ministerio. Me interesaría que me acerquen contenido alrededor de eso. Bueno, ¿y estás dispuesto a pagar? Sí, quizás sí, si el contenido es bueno, listo, se queda ahí, yo me vuelvo a mi casa y digo, entonces voy a preparar un poco de contenido porque estás dispuesto a pagar, vuelvo a mi casa, trabajo un mes, hago una serie de videos, qué sé yo, qué material interactivo, lo preparo, lo imprimo o lo dejo digital o no sé,
empiezo a practicar transmisión por telepatía, qué sé yo, que pruebo canales de todo tipo. Bueno, dentro de un mes venimos y yo te digo, che, tengo listo el material. ¿Te acordás cuando me dijiste que lo iba a comprar? Sí, bueno, pero listo, ya está. No hay vuelta que darle. ¿Por qué? Porque quizás sí era un problema, pero no era un problema que valiera la pena resolver el acceso al contenido. O si era un problema que valía la pena resolver, pero por ejemplo para vos, no sé cómo es tu nombre, Mariano, pero para Mariano ya tenía otra forma de resolverlo que le salían 0 pesos. Entonces, era un problema valioso, pero lo podía resolver. El costo de hacerlo por 0 pesos versus hacerlo pagándome a mí, de 1 peso en adelante ya era, qué sé yo, ya no tenía sentido. Entonces, en general, charlando se resuelven los problemas. El problema es que charlando no se encuentran muchas veces los problemas de la manera correcta o en el momento indicado. Así que será... por supuesto que Patricio no me dejó plantearlo en estos términos a la charla, a la clase, pero lo seguiré haciendo. Está bueno, era porque quedaba muy largo el título, ¿no? Bueno, esto, de nuevo, como les decía la otra vez, hay cosas que por ahí dejo el nombre en inglés, porque si en algún momento quieren ir y googlearlo, lo van a encontrar más fácil como esto, que si le ponen alguna traducción que se le haya dado, como puede ser alguna traducción primado. Creo que primado es una de las... pero priming es básicamente cómo se influye en las respuestas que da alguien en base a estímulos que ese alguien haya estado recibiendo, sobre todo en el periodo más cercano en el tiempo, ¿no? Es esto de cómo enmarco algunas cosas y estoy de alguna forma provocando algunas respuestas por estímulos que yo he estado dando en el futuro más, en el pasado más cercano, ¿no? En esto sí es un especialista Marco, estudió ciencias políticas, ciencias sociales, tienen mucho bajo, ¿no? Tiene que ver con lo que mencionaba Marcos, esto del sesgo de confirmación de hipótesis, que tiene que ver con esto de empiezo a charlar y digo, sí, voy bien, es esto, todo lo que yo pensaba es lo que me está diciendo, entonces se me va confirmando la hipótesis, se me va confirmando. ¿Se ven las ilustraciones ahí? Si yo digo naranja, ¿qué se imaginan? Naranja, ¿no? Entonces yo después hago un estudio y digo, ¿sabes lo que pasa? Vos no estás teniendo una identificación de marca para naranja tarjeta. Porque la gente, vos le decís naranja y la gente piensa en una naranja o una fruta, no está pensando en una tarjeta. Y no, pero si vos le estás mostrando todas frutas, antes la gente va a estar pensando en una naranja. Es increíble la cantidad de veces que nosotros cuando vamos a hacer una entrevista, una consulta, le mostramos primero todas frutas, aún sin darnos cuenta nosotros, y después verificamos que cuando pensó en naranja, pensó en la fruta y no pensó en la tarjeta que tenía que pagar mañana. Tiene que ver con esto de uno termina escuchando lo que uno quiere y provocando las respuestas que uno quiere en medio de ese camino, ¿no? ¿Quería hacer el ejercicio? Pensé que quería hacer el ejercicio. Dale, dale. Solo mirando hacia adelante, ¿no? Mirando... Sí.
Lo divertido de este ejercicio es que nunca sé cuándo va a salir bien. Y no hay forma de que salga bien, por definición, ya lo van a ver. Bueno, ¿quiénes dibujaron primero un triángulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ¿quiénes? La segunda figura que dibujaron fue un círculo. 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿círculo no? Ah, pero sentiste la fuerza. Está bien. A ver, son muchas las combinaciones de figuras geométricas que podrían haber dibujado. Yo me incliné hacia este lado para terminar de hacer, o sea, cuando yo les hice el pedido a ustedes, dejo de nuevo esto por debajo, fue algo así como, hagan una figura geométrica, y estas dos manos que entran en el campo visual de ustedes, forman el triángulo, y el segundo es como lo mismo con el círculo. Esencialmente, eso que yo hice de manera consciente y apuntándolos a todos ustedes, ¿por qué digo que no puede funcionar bien el ejercicio nunca? Porque las veces que te sale bien, y a los que vos apuntás, la gran mayoría hace lo que vos querías que hicieran, esencialmente te tildan de manipulador, desde ahí en adelante ya nadie te empieza a dar bola porque todos se quedan mirando y ahora lo que está diciendo, nada, y es un clima horrible, pero... O las otras veces no queda claro cuál era la idea. Así que no puede salir bien el ejercicio, pero esencialmente es esto. El que se imagina que ahora, o sea, en un proceso consciente, yo de alguna manera puedo incidir, de nuevo, no es manipular, es parte de un mensaje que no entra en lo que ustedes me están mirando, que es la zona de los ojos, sino que en el resto del mensaje corporal lo procesan y dicen, bueno, me sale menos costo cerebral pensar y dibujar este triángulo que acá mi cerebro no está pensando, ahorra energía si dibuja el triángulo. Perfecto, sale triángulo. Y ahora mucho más cerquita y enfocado todavía, voy a hacer así, a ustedes dos, sale círculo. Esto es lindo cuando los auditorios son así redondos, entonces te puedes enfocar y se quedan como muy el sector triángulo-círculo. Esto sí, está en los libros de mentalismo este mismo ejercicio. Esto mismo pasa en absolutamente todas las entrevistas. Entonces es algo así como, Mariano, ¿así que te gustaría el contenido? Un poco, sí. Entonces de eso se trata el puntapié inicial que nos lleva por malos caminos de innovación. No, tal cual. Todo el tiempo estamos dando señales. Hay veces que estamos trabajando con alguien, estamos trabajando con un socio y vamos a hablar de, no sé, una aplicación de pago para el celular y alguno pone como ejemplo, bueno, si querés pagar EPEC, y otro pone como ejemplo, bueno, si querés pagar la tarjeta. Y después empezás a obtener cosas diferentes por algo que no estaba, a ver, que fue totalmente... un grado de libertad que tuvo cada uno de ellos en ir a hacer las entrevistas, en ir a averiguar con usuarios. A unos les pusieron como ejemplo EPEC, a otros les pusieron como ejemplo la tarjeta, los resultados fueron diferentes. Y sí. Por eso hay que ser cuidadoso, porque todas las señales que nosotros estamos mandando en el momento de hacer una encuesta, una entrevista, un relevamiento de este estilo, está influyendo en cómo nos vuelven algunas respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si está tan difícil, ¿no? Encima, volvemos al contexto, ¿no? Contexto Argentina, pyme, situación, ¿cuánto podemos invertir en hacer esto? ¿Cuánto? David, no le preguntes nada, andá y míralo. Trata de no preguntarle. Obtener la mayor cantidad de información sin que se dé cuenta. Está relacionado con algo que se llamó el efecto Hawthorne. No sé si alguna vez alguien lo vio, lo estudió o algo. El efecto Hawthorne es resultado de una serie de experimentos que se hicieron en la Hawthorne Electric, creo que se llamaba, una fábrica que quedaba en Illinois, en Estados Unidos, y una serie de experimentos que hicieron científicos de Harvard acerca de productividad en una planta de desarrollo de productos eléctricos en Illinois en la década del 30 en Estados Unidos.
En la década del 30 en Estados Unidos es como los últimos 70 años de Argentina, ¿no? O sea, crisis, problemas económicos, desempleo. El que tenía un empleo en una fábrica, en la fábrica Hawthorne, era una persona, no era que la estaba pasando bien, pero no la estaba pasando mal. Era afortunado dentro del contexto. Resulta que la fábrica encarga un estudio a Harvard para investigar condiciones de productividad, porque estaban viendo que tenían oportunidades, había diferencias grandes, entonces querían determinar cuáles eran las condiciones óptimas para que la productividad subiera al máximo posible. Condiciones óptimas, por ejemplo, de iluminación, por ejemplo, de temperatura, en qué momentos los empleados iban a estar produciendo más y mejor. Entonces, llegan los investigadores, se les presenta, dice, ustedes sigan haciendo el trabajo como lo vienen haciendo siempre, la gente simplemente va a estar tomando ciertas mediciones y en base a eso nosotros después vamos a establecer los mejores parámetros para que ustedes puedan seguir trabajando. Tienen los investigadores una tabulación, empiezan a ver variaciones en temperatura bajo ciertas hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis es que la gente trabaja mejor cuando la temperatura ambiente está entre 20 y 22 grados. Entonces ponen a la gente a trabajar a 20 y 22 grados, toman su línea de productividad, ponen a la gente a trabajar a 10 grados, mano dura de frío. Resultado, la productividad sube con respecto a la línea base que habían tomado. En Illinois es en general una zona muy muy fría, pero eligen, bueno, vamos a variarlo, pero para el otro lado vamos a poner la temperatura a 30 grados. La productividad sube en una proporción similar a la que había subido con el frío con respecto a la línea base de la temperatura normal. Toman como, en otro de los factores, luminosidad normal, la que estaban teniendo ahí, y prueban la productividad apagando la mitad de las luces que tenían, bajo la hipótesis de que si trabajas con menos luz, vas a ser menos productivo. Sí. No, volvieron la temperatura a temperatura normal, a la temperatura que venían trabajando siempre, solamente alteraron las luces. Esta vez. Tenían su registro de productividad con temperatura y con luces normales, alteran las luces solamente, bajan la luz, la productividad sube. Obviamente ya tenían un montón de hipótesis que les habían fallado, se retiran los investigadores, continúan haciendo investigaciones, esta vez de manera diferente, y determinan lo que se terminó llamando el Hawthorne Effect, pero que básicamente es que el acto mismo de estar observando altera las condiciones del objeto que uno está observando, de la situación que uno está observando. A ver, y contextualicémoslo y vamos a ver que sí, o sea, vienen en una época donde la mayoría de las empresas están achicándose, se está echando gente y por cada uno que echan hay 10 pidiendo trabajo que yo intuyo que al menos 5 son mejores que yo haciendo ese trabajo. Y vienen y me dicen, acá hay unos señores que vienen de Harvard a medirles la productividad a ustedes. Hagan lo que me hagan, voy a tratar de producir más de lo que venía produciendo, porque mi miedo es perder el trabajo, no es que le salga bien o mal el estudio al señor que venía de Harvard. De la misma forma, cuando alguien va y observa una situación, vamos a volver al ejemplo de la directora de escuela, vamos a la directora de escuela, decimos, no, porque quiero ir y ver una clase. Me va a llevar a la mejor clase, ese día va a responder el mejor alumno, van a estar todos prolijos porque iba a ir yo a observar la clase. Las condiciones de observación ya alteran el ecosistema que yo estoy tratando de ir a observar. Entonces,
es otro factor más para tratar de encontrarle la vuelta. Otro factor más para tratar de tener en cuenta cuando uno está tratando de buscar información. Que si yo ya les digo que voy a estar observando, midiendo, tratando de investigar, es probable que me estén armando una realidad más de acuerdo a lo que ellos creen que tendría que estar bien y no de acuerdo a lo que está todos los días. Y eso del lado del observado. Del lado del observador, como nosotros habíamos dicho, bueno, vamos a observar, pero no vamos a estar metiéndonos en cada una de las situaciones, en cada una de las personas e investigando. Y lo que tendemos a hacer es a prejuzgar, ¿no? Entonces, determinar que algunos rasgos particulares determinan otros rasgos particulares. Por ejemplo, que es un tipo que si nosotros vemos así en una musculosa, todo lleno de tatuajes, no debe ser el doctor de ese lugar. Pero porque es el prejuicio que tenemos, ¿no? Como un doctor va a estar así, va a tener todos esos tatuajes, va a tener, va a andar así de una musculosa. Y más de una vez nos hemos pegado un palo por hacer algunos de esas suposiciones. Principalmente trabajando con sistemas de aprendizaje, machine learning. Todos los prejuicios tienen algún principio. O sea, empiezan en algún lugar, en algún momento. El tema es si te sirven. Y si vos estabas queriendo... Digo que todos los prejuicios nacen en algún lugar, son parte de tu economía mental, para no tener que andar pensando un montón de cosas o cuestionándotelas a todas. Claro, son atajos mentales. El tema es si te sirve al momento y el tema es qué efecto estás generando vos cuando estás tratando de observar, identificar un problema sobre el cual vos quisieras incidir positivamente con algún tipo de innovación que es lo que te corta la torta al interés nuestro hoy por hoy acá. Y de repente quizás te perdés la posibilidad de trabajar con... Hay un subconjunto de doctores, de los cuales tengo varios amigos, que son metaleros, pero a morir, Y tienen no esa cantidad de tatuajes, pero van por ahí. Y cuando se juntan en Zombies, creo que se llama el bar de metaleros que está acá cerca, muchas veces las conversaciones derivan en conversaciones médicas. Y musculosa, tatuaje, y qué sé yo qué. Y si vos estuvieras presente ahí en ese momento, o sea, que vos mirarías un montón de tatuados, todos metaleros, si vos estuvieras presente en ese momento, quizás encontrarías un montón de cosas que en el contexto del hospital no encontrarías. Entonces, ¿tiene sentido o no el prejuicio? No lo sé, pero te está afectando a vos tu capacidad de observar. Ese creo que es un poco el mensaje. No, digo, pero sin hacer juicio de valor sobre el prejuicio per se. Claro, no es que esté bien o mal. A ver, el prejuicio es inevitable. Todos tenemos prejuicio. Es la forma en la que, como decía Marco, nuestra cabeza ahorra energía y se vuelve más eficiente y más rápida. El tema está cuando metemos al prejuicio en vez del juicio que tenemos que hacer en algún momento. Entonces, el prejuicio lo traemos y está ahí. El tema está que en el momento que nosotros hacemos la observación, tener cuidado de que ese prejuicio no esté nublando el momento de decidir si una hipótesis era válida o no, de decidir si una pregunta estaba contestada o no. Yo la dejé ocupada por el prejuicio, no por la observación que hice.
problemas. Algo social. Bueno, perfecto. Supongamos que es algo social, en particular en temáticas de educación, de tercera edad. En particular de temática de educación de tercera edad, de poblaciones desfavorecidas. Pero tercera edad, cuando tenés hijos, por ahí es una cosa completamente distinta a la que era hace 50 años. Ahí, ser prejuicioso ahí va a disminuir tu potencia de innovación. Y no es que esté bien o mal, eso queda para tu ámbito, para tu valoración moral propia. El tema es que te pierde capacidad de identificar patrones que se te están pasando por encima y que no estás ganando conciencia sobre que se pueden alterar esos patrones. Y que quizás podés eliminar la falta de recursos acoplándolo con actividades distintas como puede ser las personas de tercera edad trabajan en las bibliotecas públicas junto con los jardines públicos de zonas de extrema pobreza y hay una sinergia entre actores porque la tercera edad cuida más a los chicos que cosas por el estilo y que perder capacidad para las cosas, soy claro, pero ¿me explico? O sea, no tiene que ver tu valoración sobre el prejuicio que sí está, sino que cuánto te sirve para tu objeto, tu área de innovación. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo vine a cursos como este con anterioridad y no me gustaron y vuelvo a intentar mi tipo, digo, mi prejuicio ya me va a hacer la vivencia que tuve, digo, no, me gustan los cursos y ya no vengo. Claro. Pero los cursos son distintos, los profesores son distintos. Así que es un prejuicio que me va a afectar negativamente. Pero si yo tengo el prejuicio que toda la gente tiene que, no sé, vas a un barrio peligroso y te viene alguien vestido de una forma en la cual tú, como prejuicio, dices, no, me puede hacer algo, y te cambian de vereda o algo, es un prejuicio que realmente te va a ayudar, no hay forma que salga negativo. Claro. Bueno, sí, de nuevo, estamos hablando cuando vos querés incidir con una innovación, no sobre tus lecciones de vida. El objetivo de hacer todo esto, de ir a observar, preguntar, entrevistarte con gente, buscar fuentes de donde uno pueda, es conseguir estos insights. Que es una palabra difícil y después vamos a tratar de ir desarrollando las insights. De nuevo, otra palabra traída, insight es una palabra importada de la psicología y tiene que ver muchas veces con esta mirada hacia adentro en términos de qué entiende el otro, qué lo moviliza al otro, qué es importante para el otro y que, a ver, lo vamos a ir construyendo al concepto, porque después pueden hacer los que sigan con la inquietud el trabajo de googlear lo que es insight en investigación. No hay una buena definición, hay una construcción de ese concepto. Pero básicamente esos datos donde uno no es solamente el dato, es lo que te hace entender el dato y la potencialidad que te da ese dato para construir algo. Es lo que decían Marcos hoy con, bueno, la tercera edad y la tercera edad más desfavorecida y capaz que hay un insight, un dato que uno no tenía en la cabeza y que después te cambia para lo que viene, del estilo, y sabes que la gente de la tercera edad más desfavorecida, etcétera, 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 consume más videos en YouTube que la gente de 30 a 40. Decís, no sabía. Y eso es un insight. Eso es algo que después te permite, pero entonces videos es un disparador, es algo que basado en datos te da un indicio de por qué está ocurriendo un comportamiento, por qué está instalada una creencia, por qué lado puede venir algo. Sí, disparador es bastante cercano. Pero ¿cómo conseguimos eso? Esto es muy teórico, pero tómenlo como esto, como un pantallazo teórico, un disparador para después ir y buscar por otro lado. Pero uno puede ir a fuentes primarias
que es básicamente esto de ir y hacer la observación directa, la entrevista con alguien. A ver, ¿a quién estoy apuntando? Al director de escuela, voy y me junto con el director de escuela, observo al director de escuela. Obviamente no siempre tenemos acceso a eso, ¿no? Cuando uno dice, no, yo voy a hacer esto que le va a ser útil a las compañías telefónicas, esto le va a ser útil a Claro, a Movistar, a Personal. ¿Y con quién, si yo no estoy dentro de ese ecosistema, con quién voy y me entrevisto, pregunto, me meto dentro de Claro, Movistar, Personal, para decirle yo tengo este producto, ¿qué te parece? No siempre es tan fácil lograr una fuente de información primaria para lo que yo estoy tratando de probar o validar. Y muchas veces empiezo por fuentes de información secundarias, lo que yo puedo obtener. Ahí es donde caemos. Y bueno, Google es la primera fuente de información secundaria que todos usamos. Se nos ocurre algo, tratamos de googlearlo y ver a través de fuentes secundarias, entender un poquitito más del contexto, del problema, de las necesidades que hay latentes. Encontramos un reporte, una encuesta, un estudio que hizo alguien más, entrevistas de otros. Entonces, todos esos datos son información, fuentes de información secundarias. En algún momento tenemos que ir a la fuente de información primaria. O sea, si nosotros ya estamos pensando en un dominio, área, producto, servicio, donde vemos que nunca vamos a tener acceso a la fuente primaria, y no va a estar bueno el camino. No me animo a decir que va a ser imposible, pero que en algún momento tenés que llegar a la fuente primaria para empezar a validar y tenés que llegar. Yo sí me animo a decir que va a ser imposible. Si no tenés la capacidad de llegar a tu fuente primaria, es decir, vamos a hablar del mundo de productos, o sea, si querés desarrollar un producto para vender en Argentina a todos los médicos anestesistas y no tenés la capacidad de llegar a un conjunto suficiente como para probar tus hipótesis, 100 médicos anestesistas, muy posiblemente después no tengas capacidades para desplegarlo eso en el mercado. Y es difícil asumirlo, porque uno se enamora de sus ideas, uno se enamora de sus innovaciones a un nivel de que se pierde y cree que realmente está frente a algo que va a revolucionar. Y estadísticamente las cosas que nosotros creamos tienen una distribución bastante normal. Y las cosas que revolucionan, esto no es para desalentar, pero están dentro del 0,01% de las cosas que se crean. Entonces, no es que sea imposible, técnicamente imposible, pero sí es difícil y uno tiene indicios de cuán difícil va a ser. Y si no tenés forma de acceder a la validación o a la investigación primaria, y posiblemente sea muy difícil hacer despliegue en el mercado de eso que tenés ahí. Otra forma de ver los datos que podemos obtener son por esta diferenciación que es cuantitativo-cualitativo. Por ahí los que han tenido más exposición a ciencias sociales están más familiarizados con estos términos y muchas veces se tiende a ver como que un análisis cuantitativo está basado en una encuesta y en una encuesta uno empieza a hablar de la validez estadística de esa encuesta, el tamaño de la muestra, la distribución de esa muestra, cómo se determinó la población donde uno lo va a correr. Y si lo mirás con los ojos de tu pequeño emprendimiento, de tu pyme, de tu empresa más chica, yo no me voy a contratar a un licenciado en estadística para correr cada vez que quiera hacer algún estudio cuantitativo. Pero eso dejémoslo para hacer ciencia cuantitativa. Cuando estamos haciendo investigación de producto cuantitativo, es más rescatar el espíritu de un estudio cuantitativo. Y un estudio cuantitativo lo que trata de encontrar son respuestas a los qués.
¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? O sea, no necesito ir y hacer la prueba con 6.000. Pero si yo conozco en 20 la respuesta a un qué a través de una encuesta, es un estudio cuantitativo. A diferencia de un cualitativo, que un cualitativo es lo que me da respuestas a los porqués está sucediendo algo. Nosotros podemos tener un qué que diga está habiendo mucho ausentismo en el segundo semestre del año en las escuelas secundarias. ¿Por qué? ¿El qué? Ese es cuantitativo. El cualitativo es por qué está pasando eso. Y ahí sí voy a las entrevistas, voy a focus groups, voy a la observación, experimentos. De hecho, ahí es donde me tengo que meter mucho en el contexto. O sea, no puedo ir a hacer observación desde afuera todo el tiempo. Tengo que estar metido yo en el ecosistema donde yo quiero ir, en la cabeza de las personas a las que estoy observando. Entender por qué se dan determinadas respuestas, determinados comportamientos. Sí. El cualitativo es la causa, el otro puede ser, sí, consecuencia puede ser. Correcto, pero en general pueden ser cualquier tipo de preguntas que sean de qué o de por qué. En particular, causa, consecuencia, sí, hay una de por qué y de qué. Pero podés tener otros qué más generales también, o otros por qué más que no te interesa tanto la consecuencia, puedes saber el por qué. Pero... no sé si acuerdan las películas Gorilas en la niebla, o el otro que estaba en Discovery, que era El rey de la manada. Dian Fossey vivió cerca de 20 años en África observando a los gorilas, entre gorilas. O sea, ella había noches que dormía entre los gorilas, se alimentaba con los gorilas, estudiaba los comportamientos y los gorilas no la reconocían como una persona ajena al grupo donde estaban habitando el resto de los gorilas. Más arriesgado fue John Ellis, más contemporáneo también, que lo hizo con lobos. Entonces, hay un corto del rey de la manada, no creo que funcione. No, en este no va a funcionar. No está funcionando. Pero bueno, ya se lo vamos a dejar en el videíto después para que lo miren. Pero bueno, es un dato interesante. El del rey de la manada, por ejemplo, el tipo planificó entender los comportamientos de las manadas de lobos y para hacer eso se fue a vivir con lobos. El tipo perdió a su familia, lo abandonó a la mujer. O sea, está bien, ahora vive dando conferencias acerca de cómo viven los lobos, pero el tipo tuvo que, entre otras cosas, comer lo que comían los lobos. Si era carne cruda, comer carne cruda. No podía higienizarse de ninguna manera porque los lobos detectaban el cambio en olor y lo rechazaban. Tenía que intervenir en los rituales y los juegos que tenían los lobos como para ser aceptado y así empezar a entender cómo era que sucedían las cosas dentro de la manada de lobos. Es un ejemplo, o sea, lo que estoy tirando es, no pretendamos ser John Ellis de irnos a un año a vivir entre ejecutivos de cuenta de una empresa farmacéutica. Pero que tenemos que entender cómo piensan, tenemos que entender qué hacen los fines de semana, tenemos que entender cómo cobran los bonos, tenemos que entender qué problemas tienen en el día a día, tenemos que entender con quién es la empresa con el que más se pelea.
Cuando lo llaman por teléfono a la casa en un fin de semana, ¿por qué lo están llamando? ¿Sí? Cuando hacemos la observación tenemos que entender esas cosas como hacían estos científicos para entender después por qué se daban determinadas dinámicas. Si no, uno se queda, esos dos siempre se pelean. ¿Pero por qué se peleaban? Había plata en el medio, había razones de que si uno progresaba, entonces el otro no iba a progresar. Hay temas donde a uno tiene presupuesto para utilizar en determinadas compras y el otro no. El entender eso nos ayuda a ver si nuestro producto tiene o no tiene sentido dentro de ese ecosistema, dentro de esa comunidad, ¿no? Y prestar mucha atención, ¿no? Prestar mucha atención. Miren este de publicidad de hilo dental. ¿Qué notan? Diente, ¿no? Y que no tiene una oreja. Muchas veces, siempre en la observación, nosotros caemos un poco en ir a buscar la confirmación o la reyección de la hipótesis que estamos buscando. Nosotros estamos concentrados en el hilo dental, estamos concentrados en ver qué puede estar pasando en sus dientes y se nos pueden estar pasando otras cosas, ¿no? ¿Cómo que hay una mano de más? ¿O un dedo de más? Sí, algunos son más evidentes y obviamente una vez que uno detectó que está siendo afectado, ya te volvés. Bueno, el hecho de la campaña era que cuando vos tenés algo entre los dientes no hay nada más que importe. Entonces, es publicidad de hilo dental como para decirte, mira, podés tener 6 dedos, pero si tenés algo entre los dientes, lo que va a surgir es que tenés algo entre los dientes. Está muy... Bueno, cuando hablamos de observar, de preguntar, de tratar de considerar el peso que pueden traer nuestros prejuicios en los juicios que nosotros vayamos haciendo, por ahí lo que está bueno es tratar de ser un poco más niños en la forma en la que aproximamos la forma en que hacemos experimentación. Como niños, pero por ahí no tan crueles, ¿no? Niño por ahí. Pero muchas veces cuando nosotros estamos tratando de experimentar, de probar, de ir a hacer una investigación, te perdés de esos extras que uno se pierde por miedo a quedar como un ridículo, por miedo a contar algo que, bueno, pero eso todavía no lo tengo bien pensado, no sé si va a andar, por miedo a, pero es una persona ocupada, no me va a dar bolilla con esto. Y de última, ¿sabes qué? No haces la experimentación que hace un niño. El niño va a la persona ocupada, dice, vamos a jugar a esto, y si la persona ocupada le dice que sí, ya sabe que puede interrumpirlo para jugar a eso. Y si le dice que no, sabe que no, pero no se quedó con la duda. Y nosotros muchas veces cuando hacemos esto, pero no va a pagar por esto. Y no te quedes con la duda de si lo va a pagar o no lo va a pagar. Ofrecele que pague. Te dice, no, mira, no puedo pagar por esto. Bueno, ahora lo sé. Y muchas veces uno como que no se anima a experimentar de esa forma, ¿no? Marco, Tom. Un factor que viene sonando mucho, es como una de estas palabras que suenan y resuenan en el tema de la empatía, cuando uno va a hacer observación, ¿no? Conocen el concepto de empatía es... sí, es básicamente la capacidad de sentir lo que siente el otro en determinado momento.
Y es un concepto del que últimamente se ha estado regresando también. Se ha estado cuestionando un poquito más. Como que la empatía de por sí nos pone en el lugar del otro, pero no es superadora de la situación que está teniendo el otro. Yo veo a alguien con hambre, yo siento, qué mal que estás, qué feo. Voy a hacer algo para dejar de sentir esto que estoy sintiendo. Me voy a ir y no te voy a ver más. Y dejo de sentir ese dolor, pero no fue superador para el otro. Se habla hoy por hoy en conceptos de empatía como una capacidad absolutamente necesaria, pero que debe estar acompañada del concepto, y lo llaman así, o sea, no es que me esté poniendo místico ni nada, pero lo llaman compasión. O sea, el sentimiento de compasión como el complemento superador de la empatía. ¿Y a qué voy? En el momento en el que yo me empiezo a meter en el dominio de la solución y me meto como John Elliot en el medio de la manada y empiezo... Yo por ahí ya cambié la cabeza y me metí en ese mundo y empiezo a sentir lo que siente el otro. Entonces yo estaba metido con todos los de venta y empiezo a odiar a los de marketing porque hacen esto y no logro superar esa barrera de decir, no, pará, lo tengo que pensar de un poquito más arriba, porque no es que el de marketing se levanta todos los días viendo cómo puede arruinarle la vida al de ventas, y entonces debe haber algo ahí. Y uno se tiene que separar un poco y tratar de buscarle la relación que sea superadora, no quedarme en la empatía de decir, como me junté con todos los de venta y todos los de venta me dicen que los de marketing son mala persona, deben ser mala persona. Pensaba que una de las cosas difíciles de ese contexto es que mientras más conoces, más fácil es que aprendas chistes para hacer con los de ventas y empiezas a ser una persona piola con los de ventas. Es un lugar lindo en el que estar. O sea, John Elliot te hace empezar a sentir cómodo con los lobos. En un momento dado, era un lobo más. Después salió y la conferencia y todo esto. Pero cuando de repente tu objetivo es que lobos y, no sé, perros no se odien tanto, o que puedan trabajar como una manada mucho más grande para algún desafío, estás muy cómodo con los lobos, vale, pero tu objetivo es hacer algo que vaya un poco más arriba y viene una tentación permanente de quedarte, porque te van dando pequeñas pastillitas con las cuales empezar a jugar de local entre lo que son tu segmento de usuario, segmento de cliente, lo que sea. Quemando como la rana. Y esa empatía es la que te va dando los elementos. Hay un autor que se llama Dan Ariely, que tiene el término este de comportamientos que son irracionales o aparentemente irracionales. Y surge de su historia de vida también. Él nació y creció en Israel y cuando tenía aproximadamente 20 años fue alcanzado por una bomba que le quemó 75% de su cuerpo. Estuvo más de un año hospitalizado en tratamiento por esas quemaduras. Al día de hoy es una de esas personas que surge recurrentemente como candidato a Premio Nobel de Economía y te pueden ver fotos, tiene las facciones bastante impactadas por esas quemaduras. Tienen quemaduras muy, muy severas. Bueno, el tema está en que en ese año que estuvo hospitalizado había muchas otras víctimas de quemaduras, obviamente en Israel. Todo un pabellón de gente quemado y diariamente tienen que tener tratamiento para esas quemaduras que consiste en que le retiren las vendas que le habían puesto para que no se infecte y volverle a poner vendas con antibióticos y con medicamentos que ayuden a regenerar la piel de a poco. No sé si están familiarizados, pero de un día para otro las vendas se pegan. Entonces lo que tienen que hacer las enfermeras es retirar las vendas que están pegadas y poner vendas con medicamentos nuevos todos los días
durante un año, que es un proceso bastante doloroso. Ellos tenían dentro del pabellón conversaciones con otros enfermos y decían, pero ¿cómo te duele menos que te saquen la venda? Que te saquen la venda despacito, tomándose todo el tiempo, o que te la saquen más rápido, entonces sentís dolor de golpe, pero después se va el dolor. Y la mayoría de las enfermeras retiraban las vendas de un tirón, como diciendo, mira, yo entiendo que te va a doler, pero te duele un ratito y ya después ponemos lo otro y en un ratito está todo terminado. Pero cuando conversaban entre ellos, los pacientes decían, pero por más que dure media hora, a mí me duele menos cuando me las van sacando despacio. Y la mayoría coincidían que le dolía menos cuando le iban sacando las vendas despacio. Cuando sale del hospital, empieza a estudiar esto más seriamente, empezando por teoría del dolor, después sigue por teoría de comportamiento, deriva en comportamiento irracional. Hace una serie de entrevistas y estudios, encuestas con diferentes enfermos y enfermeras que van como marcando estas dos tendencias, hasta que descubre que esta empatía en las enfermeras hacía que las enfermeras sufrieran mucho, retirando vendas durante media hora a alguien, sabiendo que cada movimiento que hacían les dolía, y que si la retiraban de golpe, sabían también que le estaban produciendo dolor, pero que el dolor era mucho más acotado en el tiempo y ellas, las enfermeras, sufrían mucho menos. Entonces, el corolario de todo esto, la conclusión es, a veces tenemos el problema, pero no es el problema del que creemos que es. Este era un problema de las enfermeras, no era un problema de los pacientes. La solución de retirar las vendas de golpe no le estaba solucionando la vida al paciente, pero le estaba solucionando bastante la vida a las enfermeras. Y no por un tema de, no, mirá qué sadismo en las enfermeras que van y tratan. No, al contrario, era por un tema de sostener esa empatía de dolor durante tanto tiempo versus en 5 minutos tener la situación solucionada. Por ahí está importante para que una vez que uno se metió y encontró que hay un problema real y encontró que por ahí la solución que uno está pensando está buena, ¿de quién era el problema? Y muchas veces nos pasa cuando pensamos productos, ¿pero el problema es del niño o el problema es del padre? ¿El problema es de la maestra o el problema es del alumno? ¿O del padre del alumno? Y tratar de encontrar realmente de quién estamos hablando cuando hablamos de un problema. Ejemplo de... No, si querés compartir un ejemplo donde productos que creemos que estamos resolviendo algo a un niño y en realidad el problema es del padre en el proceso de compra. Totalmente. No digo libros, cosas por el estilo, a veces caso clásico. No te pedía que... Sí. No se me ocurre ahora. Bueno, me pusiste. pero no, vos haces un libro que tiene demostrar que a los chicos les genera mucho más atractivo usarlo, llenarlo de color, un montón de figuras, pero no se vende y porque en el medio hay otra persona que quiere resolver el problema, que son los padres, que quieren que el contenido tenga determinadas características. Entonces, tu producto libro, por ejemplo, puede ser súper interesante para los niños, tú estás convencido de que los niños son los que quieren resolver el problema de su aburrimiento, pero el problema es mucho más grande. Es que los padres no quieren contenido, queremos contenido, pero por fuera de los márgenes que nosotros tenemos. Entonces, tenés que correr la mira o poder meterlos a todos en soluciones fundamentales. Era un buen ejemplo. ¿Cómo encontramos entonces alguna otra técnica que nos ayude, que no sea, que
que involucre las entrevistas, que involucre la observación, pero que le dé un chimichurri extra, que nos ayude un poquito más a sortear todos estos problemas que hemos venido viendo. Bueno, armando lo que conocemos como experimentos. Entonces, armamos experimentos basados en hipótesis, preguntas que nosotros podemos tener. Armamos una situación alrededor de algún escenario diario que pueda estar teniendo ese ecosistema, esa población que nosotros queremos observar. Diseñamos artefactos o algo que nos pueda ayudar a correr ese experimento, que puede ser desde un guión para una encuesta, porque ya dijimos que si nosotros vamos con la pregunta en la cabeza y después en un lado nos sale hablando de PEC y en otro lado nos sale hablando de cablevisión, va a ser diferente. Entonces tenemos que tener como un guión, una forma estándar de hacer esas cosas. Y obviamente después una ejecución de eso, ¿no? Planificar dónde, con quién, en qué momento voy a estar corriendo esos experimentos. No es que vale la pena siempre hacer un experimento. A veces los experimentos nos pueden resultar caros. A veces es más fácil decir, nada, en vez de experimentar, preguntemos. O no, en vez de experimentar, hasta puede ser más fácil armar algo y después ir a hacer un experimento un poco más sofisticado con algo armado. Pero siempre armar un experimento nos ayuda a encontrar el guión que cuenta un poco la historia de lo que queremos hacer y encontrar las suposiciones, los supuestos que nosotros estamos haciendo. El experimento nos fuerza a nosotros a hacer suposiciones y a tenerlas explícitas. Entonces, si nosotros estamos suponiendo que los niños tienen la decisión de compra sobre libros, es un supuesto que nosotros estamos haciendo y que deberíamos tratar de verificar. Les va a quedar también después en el material, es un mapita para planificar sus propios experimentos, ¿no? Cuando ustedes quieran armar un experimento, traten de identificar primero qué quieren aprender de ese experimento. ¿Quieren aprender si alguien alquilaría una habitación en la casa de un extraño? Bueno, esa es la pregunta que yo quiero tratar de responder. Quiero tratar de aprender. ¿Qué hipótesis, qué otras preguntas tengo alrededor de eso? ¿Qué métricas puedo sacar? ¿Cómo voy a armar el experimento? ¿Qué resultados pienso obtener y finalmente obtuve? No sé bien qué hora es. Estamos medio... no sé si... Bien. Vamos a correr probablemente entonces... Bueno, un último... Antes de ir a hacer un brevísimo ejercicio. Cuando hablábamos de armar artefactos, ¿vieron con todas esas frases que están hechas? Y de nuevo, son como los prejuicios, son atajos mentales. Cuando uno dice, no, pero una imagen vale más que 1000 palabras, pero ¿sabes qué? Sí, pero tenés que tener la imagen en ese momento entonces. O sea, si vas a estar hablando 1000 palabras para poder preguntarle algo que le podría estar preguntando con una imagen, llévale la imagen y fíjate qué te dice. Eso es lo que conocemos muchas veces como prototipos, que es cuando uno usa elementos que son simples pero son realistas de lo que uno quiere hacer. Capaz que no tiene ya la habitación lista para alquilarla como quisiera hacer, vamos a suponer un principio del Airbnb, ¿no? El día no lo tiene todo listo, pero con que ya está bastante listo y tiene las fotos de cómo sería. Todavía no la desocupé, pero tengo las fotos de cómo sería. Ya es lo suficientemente realista
como para, en vez de contarle, ¿me alquilarías una habitación así? No, no, me alquilarías esta habitación. Y obviamente todo esto alineado con foco a la pregunta que nosotros queremos hacer, ¿no? En vez de decir, tengo una casa de comidas, un restaurante, en vez de decir, che, ¿la gente pediría o no pediría un pollo al champiñón? Y ponelo en el menú, pollo al champiñón. No lo cocines, pero ponelo. Si te lo piden, sabes que te lo pedirían. Y ese día tendrás que tener una respuesta preparada al experimento de pongo el pollo al champiñón en el menú. Nos quedamos sin pollo al champiñón, que es la más típica, pero también podría ser, bueno, espero al día que el comedor que queda 10 minutos de acá tiene pollo al champiñón en el menú y voy, lo compro y cambio la plata. Uno verá la forma en la que va armando los experimentos, pero es eso, ¿no? Es ir experimentando y aprendiendo de eso, animarse a lo que decíamos, son como niños, animarse a experimentar eso y por ahí que no te vaya bien. Pero es distinto poner un papelito extra en un menú que ponerte a comprar todos los ingredientes, armar un menú especial, modificar el menú y esperar que después funcione. Hace un tiempo teníamos una experiencia con Patricio en donde esencialmente habíamos hecho un producto, estaba en sus etapas muy iniciales en la empresa. Llegado el momento del lanzamiento del producto, dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una campaña en Facebook o una campaña de publicidad, que de esa campaña de publicidad va a ir a un sitio muy sencillo que explica un poco la propuesta de valor, es decir, por qué es valioso eso, qué problemas resuelve. Bueno, pusimos un poco de plata, suponte $50 en publicidades. Llegó un poco de tráfico al sitio, ya de entrada la plata que pusimos, o sea, todas las publicidades a las que se publicaron, generó muy poco tráfico al sitio y del poco tráfico al sitio que llegó, ninguno compró absolutamente nada. Y lo cierto es que nosotros podríamos haber hecho ese experimento que costaba $50 más la landing, otros $50 más, $100 en total, pero en vez, como somos muy buenos haciendo lo que decimos que no hay que hacer, nos dedicamos a construir varios meses algo que después, nada, podríamos haber validado con $100 que nadie estaba interesado en pagar. Entonces, muchas veces el elemento simple y realista es llegar hasta cierto punto. Es decir, querés hacer un producto, lo vas a vender por internet, así que es el mundo que yo conozco, ¿no? Digo, y posiblemente no necesitas tener el producto listo, pero para que te demuestren comportamiento de compra, quizás sí podés poner en la landing inicial de tu producto, que solo describe, lo mío es una herramienta que vos podés poner fotos y compartirlas con tus amigos. Y soy el primero en el mundo que lo está haciendo, ¿no? Un poco defendible, pero bueno, y si querés usarlo te cobro $100. Y acá tenés que poner tu tarjeta de crédito y cuando estás por poner la última de los 16 números de la tarjeta de crédito, pum, te aparece un mensajito que te dice muchas gracias por su interés, bueno, lo vamos a tener en cuenta, todavía está en proceso de desarrollo, queremos tomar tu mail, bla, 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 bla. Y no desarrollaste Facebook entero para validar si eso todavía tiene algún tipo de mercado hoy por hoy. Entonces, de repente, ese es uno de los ejercicios, el desarrollo de prototipo es una forma más difícil de hacer, porque uno siempre cree que lo que está haciendo es lo mínimo. O sea, es el MVP, el famoso MVP. Uno cree que siempre lo está haciendo esa cosa mínima con la cual puede probar una idea. Y la verdad es que a eso vos lo podrías partir en 10 pedazos y eso partirlo en 10 pedazos de nuevo y siempre llegar a probar una idea con poco, muy poco. Vamos a hacer algo como para llevar esto, tratar de bajar a la práctica, armar un experimento, ver qué suposiciones podemos hacer, qué cosas podemos medir, qué artefactos podemos armar
Y es una situación que obviamente tiene que ser a través de todos los dominios, todas las situaciones. Hay un caso muy típico de oficina, que es que en la mayoría de los lugares compartidos donde ya hay más de 10 personas trabajando, hay problemas con los baños se empiezan a tapar. Y empiezan a surgir un montón de hipótesis acerca de por qué los baños se tapan y qué problemas hay. Vamos a suponer un lugar donde están trabajando 20 personas, donde hay 2 baños, pero no están diferenciados por género. Esos 2 baños los usa cualquiera en ese lugar. Están teniendo problemas de que los baños se están tapando. Lo que vamos a hacer es juntarnos en un equipo acá, otro equipo ahí, y van a tratar de armar un experimento para encontrar más información acerca de qué está pasando con esos baños. A ver qué sale. Sí, es esto. Eso es todo lo que tienen. Tienen que obtener más información. No le digo que resuelvan el problema, pero armen un experimento que les dé la mayor cantidad de información posible.
extrema medida de la empresa en economía. ¿Qué pasa con el ¿Qué puede ser la cabeza? Ahora un aplauso para los dos. Me sorprenden dos cosas malas. La primera, yo esperaba que llegaran mucho más rápido a soluciones ilegales. O experimentos ilegales. Yo me decía, ponemos cámara y vemos. Bueno, imagínate que fue la persecución, digo. Sí, la gente ya empezó con sensores, Sí, datos, con sensores. apurados, todo. Nada de todo eso era legal, pero era muy efectivo. Solo un tip, no sé si va a dar ahí, Patricio, es muy rápida la tentación de rápido meterse a pensar en soluciones. Y el ambiente de experimentación, mientras más limpio de soluciones lo tengamos, mejor, digo, porque más vuelva sobre la hipótesis que te planteaste, cómo comprobaste, pero nada, son experimentadores nada, así que fueron bien por ese lado. La idea era esta, no queríamos dejar que no lo pudieran experimentar 10 minutos como es armar un experimento. Muchas veces uno tiene esta duda, no sabe si, ¿qué hago? Voy y pregunto a cada uno, pues también podemos decir, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a preguntar, ¿estás tirando mucho papel en el baño? Y uno que no. Te condiciona la respuesta, no es importante, porque si vos decís que vas a decir no, y no vas a tener respuesta certera. Y muchas veces nos pasa usarías un método de pago que te cobre menos comisión que la tarjeta de crédito, o que te cobre un medio de cobro que sea más económico que el Postnet. Sí. Entonces llego 2 meses después con una solución y te digo, listo, acá la tengo. No, pero la verdad que Postnet me da otra flexibilidad y me lo acredita antes y tiene esto y tiene lo otro. Hay que llegar a estos experimentos, a estas soluciones como para poder uno ir bien. Finalmente, lo último de esto, tratar de ir rescatando lo que decíamos insights. Nosotros de esto vamos a obtener un montón de hallazgos, un montón de datos, un montón de información. ¿Qué es información? Está ahí. Hasta que en algún momento surge, y se van a dar cuenta cuando surja, que es un insight. Que es algo que ustedes van y dicen, pero se tapa todos los lunes, no se tapa todos los viernes. O pasa esto de esta forma, o no pasa esto de esta otra forma. Y a ustedes ya les empieza a dar la información esa otro sentido, y la pueden volver a interpretar diferente. Perfecto. Bueno, como para ver este tema de experimentación, Marco estuvo corriendo un experimento durante toda la charla. Estuvo viendo, muchas gracias. Estuvo viendo Marco durante toda la charla con qué frecuencia la gente tomaba el celular y con qué frecuencia la gente bostezaba. Ya intenté qué posición de observando, nada. Siendo que abrumadoramente durante la segunda hora de la charla nuestra atención baja, nuestras preocupaciones por ahí suben, nuestra necesidad de revisar algo sube con respecto a la primera hora, y durante la segunda hora obviamente se hizo bastante más difícil. Espero que aún así haya habido elementos rescatables durante la segunda hora, a pesar de que evidentemente el material merece por ahí rearmarse de alguna forma, y ese es lo que nos llevamos nosotros también para saber cómo ir mejorando y cómo ir encarando esto como un producto también, pero nos marca dónde está habiendo una diferencia en los datos. Veremos qué insight podemos sacar de ahí. 3 contra 12. Sí, Miguel, cuando empezamos con esta charla con Jorge Dawson, ese siempre con
¿no? Cómo reforzar la idea de lo que tratamos de transmitir en la clase, es decir, en la charla, que es, tenés que observar desde otra manera, tenés que volver a replantearte, reformular tu hipótesis, tenés que experimentar en función de esos datos, tenés que, por ejemplo, decir, che, ¿y qué tal si en el medio cortamos y hacemos un ejercicio en vez de hacerlo al minuto, al final, lo hacemos al medio, y ¿qué tenés? ¿3 y 12 o tenés 3 y 3? Lo que quiero también resaltar de todo esto, y esta sí es para cerrar, es que en este tema de observación, entrevistas, armar experimentos, hay que ponerle mucha cabeza, pero no menosprecien el tema de tener el culo en la silla y hacer los deberes. Marco era mi jefe. Y con mucha admiración por su tarea de liderazgo y lo que hacía como mi jefe. No tuvo problema en estar 2 horas viendo si alguien agarraba el celular, si alguien contestaba, grabándolo y obteniendo esa información. Y el punto es, muchas veces nosotros nos contamos un mecanismo que es automático, sofisticado y elegante, como que no va a estar tan bueno. No debe ser bueno, pero Debe ser bueno. Todavía debe haber una mejor forma de hacerlo. Debe haber formas más inteligentes. A veces es la forma en la que tenés a mano de hacerlo, y el hacerlo ya te llevó a un salto de calidad en la información que vos estabas manejando. No se priven de hacerlo porque les parece rústico, porque les parece que va a ser mucho esfuerzo. Pero cuando no era tanto esfuerzo. Sí, está molesto por ahí, cuesta mantener la atención, por ahí hay que ver si lo podemos hacer entre 2 o 3, pero no menosprecien el esfuerzo, porque por ahí les puede dar un salto de información enorme con respecto a no estar haciendo nada. Sí, perfecto, pero la atención, bueno, sí, creo que todos trabajamos, en mi caso, por no poder 6, llega esta hora, la primera hora, claro, muy útil. A ver, en el tema objetivo sí, eso. Yo a lo que iba es en el momento de correr el experimento, que muchas veces uno trata de darle lo más sofisticado posible al experimento, y a veces un experimento rústico nos termina dando información que también es todo el punto. ¿No? Y con respecto al feedback acerca de los breaks y discursos, obviamente lo tomamos y lo llevamos. Los docentes se duermen también. Sí. Bueno, gracias.